x al cuadrado menos 2 por x más 1. Y el de abajo, bien, si aplicamos la resolvente, podemos obtener que las raíces son 1 y 2, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma lo podría escribir si sé que sus raíces son 1 y 2? X menos 1 y X más 2. Bien, x menos 1 y x menos 2, ¿sí? Bueno, paren que estoy viendo el cursor. Ahí va. Bien, entonces me va a quedar x menos 1 y x menos 2. Esto lo encontramos aplicando la resolvente, ¿sí? Viene de ahí. Bueno, entonces, si acá tengo x menos 1 y acá tengo x menos 1 al cuadrado, esto lo puedo reescribir como x menos 1 sobre x menos 2, porque simplifico este x menos 1 con uno de estos que están acá arriba multiplicándose. ¿Bien? Entonces observemos que esto vale para los x distintos de 2 y los x distintos de 1, ¿bien? O sea que la función estaba bien definida, y obviamente, diciendo que vale para los x menores a 1 y los x mayores a 2. Es decir, no estoy incluyendo ni el 1 ni el 2, que es donde tendría inconveniente. Entonces, esta función en la parte, ¿no?, del dominio que tiene asignado es continua, ¿bien? Porque es una función racional. Entonces, podemos decir que f es continua, ¿sí?, en ese intervalito, o sea, en menos infinito 1, unión 2 más infinito, por ser una función racional, ¿sí? Las funciones racionales son continuas en su dominio. Por otro lado, tenemos que en el intervalo 1, 2, la ley que le corresponde es logaritmo de x. Y sabemos que la función logaritmo de x es continua. ¿Bien? Entonces, podemos decir que además f es continua y acá tengo que tener cuidado, no puedo acá poner en 1 y en 2 cerrado, lo voy a tener que poner abierto, porque justamente en 1 y en 2 es donde está cambiando la ley. Entonces en 1 y en 2 lo voy a tener que analizar por separado. Pero en el intervalo abierto es continua, ¿sí?, por ser f de x igual a logaritmo de x en ese intervalo. ¿Bien? Entonces ahora tendríamos que analizar qué pasa en x igual a 1 y en x igual a 2. Entonces nos preguntamos, ¿f es continua en x igual a 1? Y para eso tenemos que ir a la definición de continuidad, ¿sí? Para que la función sea continua tiene que estar definida en el punto y además tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a ese valor, y ese valor de límite tiene que coincidir con f en 1. ¿Bien? Entonces, f en 1 está definido, porque el 1 está incluido acá, y va a valer logaritmo natural de 1, que esto es 0. ¿Bien? Y ahora entonces vamos a ver los límites. Tenemos que plantear los límites laterales, justamente porque la ley cambia en ese punto. Entonces vamos por derecha. El límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha, y ahí me fijo qué ley le corresponde. ¿Cuál le corresponde si tiendo a 1 por derecha? Miro acá, ¿sí? Si tiendo a 1 por Logaritmo derecha, natural. claro, logaritmo natural, porque me estoy tomando valores mayores a 1, ¿sí? Entonces voy a estar en la segunda parte de la ley. Entonces va a ser el logaritmo natural de x. ¿Bien? Y esto tiende al logaritmo natural de 1, que vale 0. ¿Bien? Voy a hacer por acá el otro límite, para no cambiar de diapositiva. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función, ahora me estoy acercando a 1 con valores menores a 1. Entonces voy a mirar la primera parte de la ley, ¿sí?
podemos escribir esta que estaba acá al principio o la que nosotros ya hemos trabajado, ¿bien? Nosotros acá trabajamos un poquito esta función, y si quieren, a la función f la podríamos reescribir de esa manera si les queda más cómodo, ¿bien? Eso ténganlo en cuenta. Esto vale para x menores a 1 o x mayores a 2, y esto para x entre 1 y 2. Bien, entonces si quieren podríamos poner directamente x menos 1 sobre x menos 2. Bien. ¿Y qué pasa? Esto de acá arriba tiende a 0. Bien. Y esto tiende a menos 1. Por lo tanto, el límite me da 0. Entonces estamos viendo que el límite cuando x tiende a 1 de la función, como los límites laterales coinciden, ¿sí? Podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de f es 0, y que es igual a f en 1. Por lo tanto, f es continua en x igual a 1. ¿Bien? Entonces hasta acá vimos que es continua en los intervalos que mencionábamos antes y además en x igual a 1. Nos falta ver si es continua en x igual a 2. Vamos acá. Entonces nos preguntamos, ¿f es continua en x igual a 2? Vamos a ver. F en 2, vamos a copiar acá la función, a ver. Vamos a llevarnos esta para tenerla a mano. ¿Sí? Bien, así la tenemos a mano. La función en 2 vale logaritmo natural de 2. Lo dejamos así. Vamos al límite, cuando x tiende a 2 por derecha, tendremos que hacer x menos 1 sobre x menos 2. ¿No? Vamos a poner primero el límite de quién estoy calculando. Vamos a poner el límite de... a ver. Ahí está. El límite de la función. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por derecha lo voy a tomar de esta ley. Así queda claro qué estoy haciendo. Bueno, ¿y qué sucede? Esto de acá arriba, si x tiende a 2, esto tiende a 1. Y esto de acá abajo, como x tiende a 2 por derecha, ¿sí? O sea, con valores más grandes que 2, si yo a esos valores le resto 2, esto se acerca a 0, ¿bien? Pero se acerca a 0 ¿de qué manera? Por derecha, ¿bien? ¿Por qué es importante que aclare esto? Porque ahora, cuando pienso algo que tiende a 1 sobre algo que tiende a 0 por derecha, el resultado del límite, o esta función, ¿a qué tiende? A infinito. Bien, a infinito. Y si quieren, para hacer énfasis, podemos poner más infinito. ¿Sí? Si acá yo tendiera a 0 por izquierda, me daría menos infinito. Bien, entonces, teniendo este límite, este resultado, ¿sí? Puedo decir que el límite no existe. Bien. Entonces, la función puede ser continua si el límite cuando x tiende a 2 no existe. No. No. Bien. Entonces, como este límite no existe, entonces f no es continua en x igual a 2. Bien. Por lo tanto, para responder al enunciado del apartado A que nos pedía ver los puntos de continuidad de la función, tenemos que decir que f es continua en, dijimos, menos infinito 1, y lo habíamos dado abierto, pero después probamos que en el 1 también, así que lo podemos cerrar. ¿Sí? A ver qué más podemos, vamos a volver acá. ¿Sí? Habíamos puesto esto, ¿no? En 1 o 2 también, o sea que en realidad ya podríamos unirlo. Vamos a escribirlo primero así y después lo unimos, lo escribimos mejor. Como en 2 no es continua, no lo voy a poder incluir y lo tengo que seguir escribiendo abierto. O sea, si reescribimos esto, en definitiva, menos infinito 1 cerrado, unión, el intervalo 1, 2,
lo podemos dar directamente así, ¿no? Unión 2 más infinito. O lo que es lo mismo, es continua en todos los reales menos el 2. ¿Sí? Otra manera de decirlo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de esa parte? Por mi parte, no, profe. Se entiende bastante bien. ¿No? Cualquier cosa me van frenando, me preguntan, ¿sí? Bien, acá el A. Detalle por ahí que solemos olvidarnos, a veces vamos directamente a la prueba de la continuidad en 1 y en 2 y nos olvidamos de dar lo que mencionábamos acá arriba, ahí, que es esto, ¿bien? Que salen ocasiones, que es continua en estos intervalos y que lo sabemos porque ya sabemos que son funciones continuas, y eso es importante recordar. Bueno, en el apartado B nos pide que clasifiquemos las discontinuidades de F. Vimos que solamente es discontinua en x igual a 2, ¿sí? Así que hay que clasificar esa discontinuidad. Profe, me parece que se trabó la pantalla compartida. A ver. Ahí no se vio que escribe. No, se quedó en el ejercicio recién de continuidad. A ver, bueno, lo comparto de nuevo. Por las dudas. Y cualquier cosa me van avisando. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, el B, decíamos, F es discontinua en x igual a 2. Tenemos que clasificar esa discontinuidad. Bien, y nosotros ya vimos que el límite cuando x tiende 2 por derecha da infinito. Sí, Clara. Ah, justo así que veía todo en negro. Ahora veo de vuelta. Ah, ahí se ve. ¿El Sí, resto lo sí. ve? Bueno, Sí, ahí sí, profe. genial. Bien. Si ustedes prenden el micrófono y me dicen, no hay problema. Bien, entonces, ¿de qué tipo de discontinuidad vamos a estar hablando? Si el límite cuando x tiende 2 por derecha me dio infinito. Inevitable de salto infinito. Bien, esta discontinuidad es de salto infinito, ¿sí? Bien, es inevitable de salto infinito. ¿Está? Entonces vamos acá a anotarlo. F es discontinuo en x igual a 2. Vamos a poner esta discontinuidad. Vamos aclarando. Es inevitable de salto infinito. ¿Sí? Si quieren ahí podemos agregar. Ya lo probamos arriba, no hace falta que lo volvamos a hacer, pero aclaramos de dónde estamos viendo hoy. Bien, porque tenemos ahí un límite lateral que es infinito. Bien. Vamos al C. Nos pide hallar las ecuaciones de las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de F. Bien, si vamos primero a las asíntotas horizontales, ¿qué tendríamos que plantear? ¿Qué límites nos permiten determinar las asíntotas horizontales? Límites al infinito. Bien, los límites al infinito. ¿Sí? Entonces hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función. Entonces vamos a plantear. Y acá tengo que revisar. Si estoy haciendo x tendiendo a infinito, estoy haciendo x cada vez más grande. Estoy tomando valores de x, que son números reales, cada vez más grandes. Entonces, cuando voy a ver qué ley tengo que usar, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Si yo uso la del logaritmo de x, acá no puedo tomarme x arbitrariamente grande, porque los x para los cuales la ley es logaritmo de x son los que están entre 1 y 2. ¿Bien? Entonces, lo que le van a corresponder a los x muy, muy grandes son los que parten de esta condición, que x es mayor que 2.
Entonces voy a tener que usar esta parte de la ley, que es x menos 1 sobre x menos 2. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tengo arriba el límite de x menos 1. Si x tiende a infinito, esto también tiende a infinito. Y el x menos 2 también tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, para eso podemos sacar factor común x, ¿bien? En el numerador y en el denominador. Acá nos va a quedar 1 menos 1 sobre x. Y debajo nos queda x por 1 menos 2 sobre x. Bien, simplificamos. El 1 sobre x tiende a 0. El 2 sobre x también. Por lo tanto, esto me da 1. ¿Sí? Con esto yo ya puedo decir que tengo ¿qué asíntota? Horizontal. Bien, tengo una asíntota horizontal. La ecuación sería y igual 1. Claro. Bien. Esta sería la ecuación de una asíntota horizontal. Vemos a ver qué pasa cuando planteamos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Bien, y ahí tenemos que considerar nuevamente, si estoy tendiendo con x a menos infinito, estoy tomando valores de x muy, muy pequeños, tan pequeños como quiera. ¿Pequeño a qué nos referimos? Si pensamos en la recta numérica, me voy tan a la izquierda en esa recta numérica como quiero. Entonces, voy a tener que otra vez utilizar la primera parte de la ley, x menos 1 sobre x menos 2. Y tenemos el mismo inconveniente, el numerador tiende a menos infinito y el denominador también. Por lo tanto, haciendo este mismo trabajo, lo escribimos. Bien, 1 menos 2 sobre x, simplificamos, y esto me queda 1. O sea que me vuelve a dar la misma asíntota horizontal. El comportamiento de la función, ya sea que x tiende a infinito o a menos infinito, es que se va acercando a la recta x igual a 1. ¿Bien? No hace falta que lo vuelva a escribir porque ya dije que la asíntota horizontal es 1. ¿Bien? O sea, pues llegamos a la misma conclusión. Bien. Y para ver asíntotas verticales, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que plantear? Hacer que el límite tienda, que x tienda a 2. Bien, que x tiende a 2, ¿sí? Uno de los, vuelvo un poquito para atrás, otro de los candidatos, ¿bien? Hubiese sido, para buscar asíntota vertical, hubiese sido el 1, ¿bien? Hacer x tendiendo a 1. Pero ya hicimos el límite cuando x tiende a 1, ¿bien? Y nos dio 0, ¿está? Eso si quieren, si les hace, voy a dar otra diapositiva acá en el medio, si les hace falta, lo pueden agregar, ¿sí? Seguimos en el apartado C, buscamos, vamos a anotar acá, buscamos asíntotas verticales. Ya vimos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 0, ¿sí? Entonces no tengo asíntota ahí. Entonces vamos directamente a calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función. Y 1 ya lo tenemos hecho. Cuando x tiende a 2 por derecha, lo hicimos por acá arriba, ¿bien? Y nos dio más infinito. ¿Bien? Hecho en B. O sea que de acá ya puedo decir algo. Que el límite cuando x tiende a 2 de la función me da más infinito, entonces la recta x igual a 2 es una asíntota vertical. ¿Bien? Y eso ya me alcanza para decir que es asíntota vertical. ¿Podríamos hacer el otro límite? Como para tener ahí alguna información más, si se quiere, para la gráfica, para después corroborar. Pero con esto ya me alcanza para decir que x igual a 2 es una asíntota vertical. ¿Está? Y con eso entonces tenemos todas las asíntotas que nos piden.
Vuelvo acá un segundito a las consignas. Bien, ya tenemos el A, el B, el C, nos falta el D, que nos pide realizar el gráfico de la función utilizando los corrimientos necesarios. Voy a volver a copiar la función. Cortar. Bien, para pensar un poquito en la gráfica. A ver, para graficar logaritmo de x, cuando x está entre 1 y 2, tenemos en mente cuál es la forma que tiene la gráfica del logaritmo de x, así que esa parte directamente la podemos hacer. La cuestión está en la primera parte de la función, que teniéndola ya escrita de esta manera, podemos hacer un pasito más, bien, para poder pensarla como un corrimiento de la función 1 sobre x, ¿sí? Entonces, para poder escribirla como un corrimiento de esa función, podemos pensar en esta división para reescribir de otra manera esta parte de la ley, ¿sí? Pienso en la división. Lo podía hacer también así como estaba dada, eso también es válido, así como estaba dada desde un principio, x cuadrado menos 2x más 1, dividido x cuadrado menos 3x más 2, también es válido. Bien, entonces, si hacemos esta división, fíjense que me da 1, hago 1 por x menos 2, me queda x menos 2, resto, acá me queda 0x, y menos 1 menos menos 2 es menos 1 más 2, así que me queda 1. ¿Bien? Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que la función x menos 1 sobre x menos 2 lo puedo escribir, esta división, como 1 más el resto, que es 1, sobre x menos 2. Bien, entonces, esto va a ser, ¿qué me va a implicar? Que a la función 1 sobre x la voy a desplazar 2 unidades en forma horizontal hacia la derecha, ¿bien? Y después la tengo que subir una unidad hacia arriba. Entonces, vamos a ver si por acá nos queda, tratar de dibujarlo lo más prolijo posible. A ver si más o menos queda. Bien ahí. Hacemos los ejes, recordemos que los ejes tienen una sola flecha, indicando el sentido positivo. Bien. Entonces, decíamos, esta función la podemos reescribir así, ¿no? A la función f la volvemos a reescribir. 1 más 1 sobre x menos 2 para x menores a 1 y x o x mayores a 2. Y dijimos logaritmo de x si x está entre menos 1 y 2. Quedó ahí. Bien, entonces, más o menos, marcamos, pueden ser un cuadrito, 2 cuadritos, acá creo que se va a ver bien con un cuadrito, eso ustedes vayan evaluándolo según en qué hoja lo hacen, a veces conviene tomar una escala un poquito más, que se vea mejor, ¿no? Bueno, y ya teníamos en mente que la recta y igual a 1 es asíntota horizontal y que x igual a 2 es asíntota vertical, así que eso lo podemos considerar ahí para la gráfica, ¿no? Para verificar después que tiene que quedar así. Entonces, entre 1 y 2, si quieren arrancamos por ahí, que es la parte más sencilla, tendríamos la logaritmo de x. En 1 sabemos que vale 0, bien. Y en 2 vale logaritmo de 2. Ahí si quieren se pueden ayudar como para que les quede un poquito más prolijo y hacer una aproximación con la calculadora, bien, que es 0,7 más o menos, o sea, es menos que 1. Entonces nos va a quedar una cosa así, ¿no? No tan arriba, quizás cerca de 1, pero más o menos. Ahí. No, este está relleno. Una cosa así. Bien, esa parte sería la del logaritmo de x.
Si quieren la hacen completa y después la borran. Y si vamos a la otra parte, entonces dijimos, tendríamos que hacer la función 1 sobre x. Yo encima acá no sé por qué no estoy pudiendo cambiar de color con el lápiz. Bien, pero la 1 sobre x sabemos que es una cosa así, que pasa por el 1, 1, ¿no? Y por el menos 1, menos 1. Bueno, acá debería ir más. Bien, y a esa dijimos que la tenemos que correr 2 unidades a la derecha. Entonces, este puntito de acá pasaría a estar acá, ¿no? Acá. Va a quedar algo así. Estoy haciendo en línea punteada. Muy, muy clarito para que para que después no quede muy superpuesto todo. ¿Sí? Ahí lo corrí 2 unidades. Esta sería la 1 sobre x. Esta sería la 1 sobre x menos 2. Y a esa la tengo que subir una unidad. Entonces, este puntito de acá lo voy a subir acá. Y ahí es donde la asíntota, que antes era la i igual a 0, pasa a ser la asíntota i igual a 1. Entonces la función me va a quedar una cosa así. A ver si ahí queda más o menos. Bueno, la mano alzada acá es más difícil, no tendría que pegarse. Bien, y este puntito que estaba acá también lo tengo que subir una unidad. Ahí fíjense que se junta con lo que valía el logaritmo, que tiene sentido, porque es continua en x igual a 1, y nos queda algo así. Bueno, acá no tiene que bajar. Bien, acá la pueden estirar un poco más, acá también. Bien, esa sería la función f, la gráfica de la función f. Profe, una pregunta. Sí, Así como usted lo resolvió sí. en un examen, ¿lo tendría que resolver igual o tendría que hacer análisis de F1, la función general es esta, y de acá va partiendo de acá? Sí, pueden agregar, sí, lo pueden agregar, es cierto. O sea, lo importante es que quede claro cómo llegan a esa gráfica, ¿bien? O sea, ustedes pueden ir marcándolo así como yo les fui indicando, ¿sí? Acá podríamos decir f de x, en realidad no. Acá sería, la f es toda, ¿no? Pero si quieren, si ustedes la van haciendo con distintos colores, como que esta rama, junto con esta otra, tendría que ser la 1 más 1 sobre x menos 2. ¿No? Ahí si quieren hacemos esas escrituras que ustedes me decían. Sí, Bien, bien, gracias. de nada. O sea, vamos a ponerle g para no ponerle f, porque la f va a ser la que tiene todo. Supónganse que tomamos g1 de x a la función 1 sobre x, que es la que estaba graficada en un principio. ¿Bien? G sub 2 de x va a ser el corrimiento de 2 unidades. O sea, es G1 en 1 menos 2, en x menos 2. Y por último, una G sub 3 de x es la función anterior más 1. Y ahí es que nos queda 1 más 1 sobre x menos 2. ¿Bien? Sí, sí, está bien. Entonces ahí si lo van marcando con distintos colores, que yo acá no sé por qué hoy no me está permitiendo cambiar de color, pueden ir guiándose un poquito mejor o haciendo varios sistemas, eso después depende de cada uno como le guste más, pero sí es importante que se vea, porque justamente el enunciado pide, haciendo los corrimientos, que se vea cómo llegan a esa función. La parte del logaritmo no hace falta porque es directamente el logaritmo de x, ¿bien? Pero las otras sí muestren cómo llegan a ella. Bien, entonces ahí queda bien detallado cómo fuimos construyendo paso a paso esa función. Entonces la función G3, que es la última, coincide con f para los x menores a 1 o x mayores a 2. Bien, la f es toda, incluyendo la de parte del logaritmo. Bien, ¿hay alguna otra duda con esta parte? Antes de pasar al ejercicio 2. No, profe. Bueno, vamos al 2. En el 2 tenemos esta función g y nos pide justificar
que admite función inversa y hallar su ley, y por otro lado, considerando otra función f, analizar si es cierto o no que la composición de esas dos funciones tiene esa forma y además determinar el dominio. Bien, entonces, vamos a la primera parte. Tenemos que justificar que g admite inversa. Para justificar que una función admite inversa, hay que ver que la función sea inyectiva, o 1 a 1. Bien, entonces lo que nos preguntamos es eso. ¿G es inyectiva? Y ahí tenemos varios recursos que podemos utilizar para hacer esa demostración. Una es realizar la gráfica, ¿sí? Porque sabemos que esta función es un corrimiento, ¿sí? Un estiramiento de la función exponencial. Bien, tiene varias cosas ahí, ¿no? Hay desplazamientos horizontales, verticales y un estiramiento vertical también. Entonces, podríamos hacer la gráfica, ¿sí? Un camino es la gráfica, que la podrían, sabemos más o menos que va a tener esta forma, ¿sí? Un poquito más estirada, se puede hacer mostrando todos los corrimientos, y a partir de esa gráfica trazamos rectas, ¿no? ¿Qué tipo de rectas? Horizontales. Bien, trazar rectas horizontales. Bien, entonces si trazamos rectas horizontales, esas rectas horizontales tienen que cortar a la gráfica en un único punto. Bien, si las rectas lo cortaran en más de uno, no es inyectiva. Si siempre ocurre que se cortan en un único punto, es inyectiva. Bien. Y la otra forma, el segundo camino, es por la demostración de que es inyectiva. Bien. Nosotros sabemos que una función es inyectiva si tomando x1 distinto de x2 del dominio, entonces g en x1 tiene que ser distinto de g en x2. ¿Sí? Esto es equivalente, o sea, toda esa implicancia es equivalente a probar que si yo me tomo, parto de que g en x1 es igual a g en x2, entonces no me queda otra que haber tomado x1 igual a x2. ¿Sí? Por lo general uno está acostumbrado a trabajar con igualdades, ¿sí? Y no con desigualdad, no con el símbolo de distinto como lo hacemos acá en la primera parte. Pero se puede hacer igual. Entonces, si tomamos si queremos probar esto, entonces partimos de decir, bueno, supongamos que estoy en esta condición. Bien, tengo g en x1 igual a g en x2. ¿Esto qué implica? Y que 2 por e en x1 menos 1 más 3 es igual a 2 por e a la x2 menos 1 más 3. Bien, simplemente reemplacé g en x1 y g en x2 por la ley evaluada en x1 y x2 respectivamente. Bueno, pero en esta igualdad, si estoy sumando 3 de los dos lados, los puedo cancelar. O sea que 2 por e a la x1 menos 1 es igual a 2 por e a la x2 menos 1. Otra vez, estoy multiplicando por 2 en ambos miembros. Divido por 2 en ambos miembros para cancelarlo. Simplificarlo. O sea que e a la x1 menos 1 es igual a e a la x2 menos 1. Bien, si yo aplico logaritmo natural en ambos miembros, bien, por propiedad, ¿no? La función exponencial y el logaritmo son inversas, esto nos queda que x1 menos 1 es igual a x2 menos 1. Y restando 1 en ambos miembros. O sea que llegué a que x1 es igual a x2. ¿Bien? Entonces, partí de haber tomado dos imágenes iguales, g en x1 igual a g en x2, y llegué a que entonces esos x1 y x2 son iguales. Bien, esto demuestra que entonces la función g es inyectiva. Es inyectiva.
Si lo hicieron o lo pensaron partiendo de que son distintos, entonces e a la x1 menos 1 es distinto de e a la x2 menos 1, y así fueron formando la ley de la función, puede ser que lo hayan hecho así, es equivalente a lo que acabamos de hacer. Bien, entonces si G es inyectiva, tenemos que G admite inversa. Admite inversa. Bien, vamos a encontrar ahora su ley. Voy a dar acá otra diapositiva. Vamos a copiar esto. Entonces hasta ahí tenemos que es inyectiva, por lo tanto tiene sentido, a continuación vamos a ponerle, tiene sentido que busquemos la ley. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, y es igual a 2 por e a la x menos 1 más 3. Y tratamos de despejar x. Entonces, voy a ir hacia el costado para que nos quede después de espacio para ver si llegamos a hacer el b. Pero obviamente lo pueden hacer hacia abajo. Restamos 3 en un primer momento, e a la x menos 1, luego dividimos por 2, que lo podemos hacer hasta en este mismo paso, dividido por 2 en ambos miembros, hasta acá se cancelen, simplificado por 1. Entonces, como acá me va a quedar e a la x menos 1, aplicamos el logaritmo natural en ambos miembros. ¿Bien? Bueno, entonces esto me quedó logaritmo natural de i menos 3 sobre 2 igual a x menos 1. X a la menos 1. Bien, lo único que nos resta hacer es sumar 1. Vamos a poner adelante lo mismo. Es igual a x. Bien, entonces por lo tanto, la ley de la función inversa, y la anotamos g a la menos 1 de x, es esto que tenemos acá, reemplazando la y por x. Entonces me va a quedar 1 más logaritmo natural de x menos 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Qué cosas me van a preguntar? Vamos al b. Tenemos la función f, que es logaritmo de 1 menos x, y analizar si es cierto nos pide que la composición de esas dos funciones tiene esa forma. Y además determinar el dominio de g compuesta con f. Bueno, entonces, vamos con esa composición. Podríamos arrancar también por el dominio, pero bueno, vamos a ir en ese orden. Vamos a hacer nosotros la composición y ver si llegamos a esta forma. Entonces, tengo que hacer g evaluada en f de x, o sea, esto es g en logaritmo de 1 menos x. Entonces, la función g, ¿qué dice? Tengo que hacer 2 por e a la x menos 1, pero ahora en lugar de x voy a poner logaritmo de 1 menos x. Eso sería lo que ocuparía el lugar de x, y ahora le tengo que agregar un menos 1. Todo eso más 3. Bien, uno se ve tentado acá a decir, bueno, estoy haciendo la exponencial y el logaritmo son inversas, listo, me queda 1 menos x. Pero ojo, porque acá en el exponente tenemos dos términos, logaritmo de 1 menos x menos 1. Entonces, podemos ahí aplicar propiedad de la potencia. ¿Sí? Si nosotros tenemos una suma o una resta, supónganse tengo a la x menos y o a la x más y, yo esto lo puedo pensar como una suma, así, ¿no? Entonces esto es lo mismo que hacer a la x por no sé por qué puse g, a la menos y. Bien, teniendo en cuenta esta propiedad, entonces ahí lo puedo escribir como e a la logaritmo de 1 menos x por e a la menos 1 más 3. Entonces, sigo acá abajo.
Esto es 2 por, acá sí puedo aplicar esta propiedad de que el logaritmo natural y la función exponencial de base e son inversas, así que esto me queda 1 menos x, y el e a la menos 1 es 1 sobre e, más 3. Y bueno, simplemente me falta reescribirlo, ¿sí? Ya hacer 1, multiplicar por 1 y dividir por e, en este término, es lo mismo que escribirlo así. Todo sobre e más 3. Bien, por lo tanto, es cierto. Porque hemos probado que la composición queda con esa ley. Bien, vamos ahora con el dominio de esta composición. El dominio de una composición de funciones lo tenemos que hacer siempre por definición. ¿Y la definición qué dice? Que van a ser los x que pertenezcan al dominio de la primera función que vamos a aplicar. La primera función que estamos aplicando es la f. O sea que en principio yo tengo que estar habilitada de hacer f en x. O sea que x tiene que estar en el dominio de f. Si no, esto no tiene sentido. Pero además, ¿qué tiene que pasar? Y el resultado, o sea, f de x, tiene que estar en el dominio de g. Porque si no, no voy a poder aplicar g. Entonces, escribo que f de x tiene que pertenecer al dominio de g. Y entonces acá es importante tener en claro cuáles son estos dominios, ¿sí? Conviene escribirlo antes. Acá por una cuestión de espacio lo voy a escribir en este mismo paso. A ver si hace falta lo escribimos ahora aparte. El dominio de la función f es la logaritmo de 1 menos x. Ese creo que sí lo vamos a tener que escribir aparte. Lo escribo acá. Para que yo pueda calcular el logaritmo de 1 menos x, estos van a ser los números reales, tales que 1 menos x sea positivo, ¿sí? O sea, si paso sumando el x tiene que ser menor que 1. Este va a ser el dominio de la f, ¿sí? X perteneciente al dominio de f. F tiene dominio menos infinito 1. Tal que f de x, o sea, logaritmo de 1 menos x, pertenezca al dominio de g. ¿Y cuál es el dominio de g? A ver, tenemos una función exponencial. Al exponente... Claro, todos los reales. ¿Sí? No tengo ninguna restricción en hacer 2 por e a la x menos 1 más 3. Bien. Bueno, entonces, si x tiene que estar en menos infinito 1, abierto, y tiene que ser tal que el logaritmo de 1 menos x pertenezca a los reales, que el logaritmo de 1 menos x pertenezca a los reales no me está dando ninguna restricción, ninguna información extra. Obviamente que esto pertenece a los reales. Así que en definitiva, este dominio es el menos infinito 1. ¿Bien? Porque la restricción me la está dando ahí, que x tiene que pertenecer a esa parte, al menos infinito 1. ¿Bien? Si nosotros analizamos el dominio directamente desde la ley, fíjense que nos hubiesen dado todos los reales. Y el dominio no son todos los reales. Entonces, por eso es importante que el dominio de la composición siempre se realice a partir de la definición. Bueno, si no hay ninguna duda, paso al siguiente. Más cortito. Tenemos que calcular estos límites. Vamos con el A. Límite cuando x tiende a 4 de 2 menos raíz de x sobre x menos 4. Bien. Bueno, ahí como siempre analizamos primero las tendencias. Si x tiende a 4, raíz de x va a tender a 2, así que 2 menos raíz de x va a tender a 0, y obviamente el denominador también tiende a 0. Entonces vamos a tener que trabajar con esta expresión para poder calcular el límite. El límite cuando x tiende a 4 de todo esto, lo que podemos hacer, o lo que solemos hacer cuando tenemos este tipo de escritura, ¿sí? una diferencia con una raíz,
es multiplicar y dividir por 2 más raíz de x. De tal manera de obtener una diferencia de cuadrados en el numerador. Y multiplicar 2 menos x por 2 más x no es otra cosa que el cuadrado de 2, ¿sí? Si lo escribimos así, menos el cuadrado de raíz de x. Y acá nos va a quedar x menos 4 por 2 más raíz cuadrada de x. Importante ahí los paréntesis. Bien. Entonces, esto es 4 menos x sobre x menos 4 por 2 más raíz de x. Bien, acá vemos que tenemos un 4 menos x y acá un x menos 4. De alguna manera vemos que hay una similitud, pero no los puedo cancelar, no los puedo simplificar porque no son iguales. ¿Bien? No divido y me da 1. Entonces, lo que sí podemos hacer es sacar factor común menos 1 del numerador. Saco factor común menos 1, acá me va a quedar un menos 4 más x. ¿Sí? Para estar seguro, si aplicara propiedad distributiva, volvería al paso anterior, ¿no? Sobre x menos 4 por 2 más raíz de x. Bueno, y ahora sí, menos 4 más x, sí es lo mismo que x más 4. Porque esto lo reordeno y me queda x menos 4. ¿Bien? Entonces, ahí sí puedo simplificar. Por lo tanto, esto es el límite. Cuando x tiende a 4, de menos 1 sobre 2 más raíz cuadrada de x. Y ahora esto tiende a 2 más raíz cuadrada de 4, de a 2. Esto tiende a 4. Por lo tanto, este límite es menos un cuarto. Vamos con el B. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de tangente cuadrado de 3x todo sobre x al cuadrado. Bien, acá es conveniente trabajar un poquito con la definición de la tangente. Bueno, acá obviamente el problema que estamos teniendo es que nuevamente tenemos que esto tiende a 0 y el denominador también. Entonces, les decía, si trabajamos con esa expresión, la tangente cuadrado de 3x es seno de 3x sobre coseno de 3x todo al cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a desarmar un poquito, a escribirlo así por separado, porque nos van a quedar muchos cocientes, muchas razones. Entonces, para no confundirnos, vamos a escribir esta división por x al cuadrado como 1 sobre x al cuadrado. Por, y esto sería entonces seno de 3x sobre coseno de 3x, todo al cuadrado. O lo que es lo mismo, le puedo agregar ya los cuadrados acá. ¿No? Pero también lo podríamos escribir así. Porque la tangente al cuadrado es tangente de 3x por tangente de 3x, entonces lo podría escribir de esta manera. Bien. Y esta x al cuadrado también la podría desarmar un poquito y pensarla como un x por x. ¿Para qué? Porque nosotros sabemos que el seno de algo que tiende a 0 sobre esa misma expresión que tiende a 0, tiende a 1. ¿Bien? Entonces, si yo logro tener acá el seno de 3x y en el denominador también 3x, como 3x tiende a 0, esa expresión, seno de 3x sobre 3x, va a tender a 0, a 1. ¿Bien? Entonces, fíjense, este x al cuadrado lo voy a escribir como x por x. Bien, entonces, lo que voy a tratar de hacer es agregar ese 3 que me está faltando. ¿Sí? Lo voy a hacer en un próximo paso, así tengo más lugar. Lo haría con color, pero no me deja cambiarlo. Pero es útil acá usar colores.
Entonces, como los cosenos no los vamos a trabajar demasiado, lo puedo escribir acá adelante, lo cambiamos de lugar y ya le ponemos el cuadrado. Y entonces fíjense qué hacemos. Como voy a agregar este 3 que me estaría faltando en el denominador, lo agrego arriba y lo agrego abajo. ¿Bien? Y hago lo mismo con el otro. 3 por seno de 3x sobre 3x. ¿Sí? O sea, multipliqué y dividí por 3 dos veces. ¿Para qué? Y porque ahora esto, como lo de adentro tiende a 0, todo esto tiende a 1. Como esto tiende a 0, todo esto tiende a 1. O sea que este límite, acá me queda este 3, acá me queda este 3, ¿y esto a qué tiende? Tiende a coseno cuadrado de 0. ¿Sí? 3 por 0, 0. O sea que tiende a 1. Por lo tanto, todo este límite no es otra cosa que 3 por 3. ¿Sí? Nos da 9. Bien, acá era ese trabajito algebraico para acomodar la función de esta manera. Bien, seguimos. Vamos al 4. En el 4 nos pide hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f, ¿sí? Que está dada como estas sumas y restas de funciones, en el punto de abscisa x igual a 0. Nosotros sabemos que la ecuación de la recta tangente en x igual a 0, ¿no? De esta función va a ser y menos f en 0 igual a f' en 0 por x menos 0. O sea, sabemos que tenemos que obtener esto. Entonces, podemos hacer, en primer lugar, si queremos, f en 0, el orden igual es distinto. F en 0 va a ser reemplazar la x por 0, o sea, tangente de 2 por 0 más 3 a la 0 cuadrado menos 1 menos raíz de 1 menos 0 sobre e a la menos 0. Bien, esto nos queda 0 más 3 a la menos 1, o sea, más un tercio, menos, acá nos queda 1 sobre 1, así que menos 1. Bien, un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Bien, entonces ahí ya tenemos una primera parte que necesitamos para poder armar nuestra ecuación de la recta tangente. Nos faltaría entonces obtener f' en 0. Vamos primero con f' y luego la evaluamos en 0. Entonces, tenemos que derivar esta función. Esta función está dada por sumas y restas, dijimos, de otras funciones. Así que la derivada va a ser la suma de las derivadas. La primera es una función trigonométrica. Luego tenemos una exponencial. Y después tenemos un cociente de estas dos funciones. Ahora, en esta última parte vamos a tener que trabajar entonces con la regla del cociente. O bien, lo que podemos hacer, voy a hacer acá antes, para evitar por ahí la regla del cociente, que es un poquito más extensa, aunque tranquilamente se puede hacer, podemos reescribir esa parte como un producto, justamente porque fíjense que tenemos el denominador es e a la menos x. Entonces, esto lo podríamos escribir así, tangente de 2x más 3, x al cuadrado menos 1, menos, y esto es 1 menos x por e a la x. ¿Sí? Si en el denominador tenemos e a la menos x, es lo mismo que multiplicar por e a la x. Entonces, de esta manera, primero que nos evitamos el agregarle el opuesto en el exponente, y además trabajamos con un producto que es un poquito más corto. Pero es lo mismo, les digo, si lo hicieron con la regla del cociente, está bien. Bueno, entonces vamos con f' de x. Tangente de 2x. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Sí? O sea, 1 sobre coseno al cuadrado.
Pero acá tenemos de 2x, entonces hay que aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Entonces derivamos la tangente y la evaluamos en 2x, es decir, secante cuadrado de 2x, y lo multiplicamos por la derivada de 2x, ¿sí? Por la que estamos acá en esta composición. La derivada de 2x es 2. Bien. Más, y ahora hago la derivada de esta función exponencial. Es una exponencial, no un polinomio. Entonces, como es una exponencial de base 3, esto nos queda logaritmo natural de 3 por 3 a la x al cuadrado menos 1 por la derivada de x al cuadrado menos 1, porque acá otra vez también tenemos una composición de funciones. Es la exponencial en composición con un polinomio, ¿sí? Pero el polinomio recién está acá arriba. Entonces ahora es donde multiplicamos por la derivada de x al cuadrado menos 1, que es 2x menos 0. Directamente escribimos 2x. Menos, y ahora podemos aplicar la regla del producto. Pensando en esto, que raíz de 1 menos x lo puedo pensar como 1 menos x elevado a la 1 medio. Entonces, vamos a poner paréntesis porque no tenemos una resta delante. Vamos a hacer la derivada del primer factor, o sea, la derivada de la raíz de 1 menos x. Es la derivada de esto, y ahí sí, pensamos en la potencia 1 medio, bajamos ese exponente por 1 menos x elevado a la menos 1 medio. Bien, le resto 1 a este exponente. Bien, por e a la x, me lo derivo, más el primero, 1 menos x, por la derivada de la exponencial, que es e a la x. Podemos reescribir un poquito esto, como para que nos quede, vamos a poner directamente acá este primer x, para que nos quede un poco más cómodo para después hacer las cuentas. Esto lo podemos escribir como 1 sobre coseno cuadrado de 2x por 2, así que este 2 lo podemos escribir acá, más logaritmo natural de 3 por 3 a la x cuadrado menos 1 por 2x, menos, vamos a cambiar los signos de lo que tenemos acá dentro del paréntesis, 1 medio por, ya aplicamos este exponente negativo y que es 1 medio, lo podemos escribir como la raíz de 1 menos x, por e a la x, más raíz de, no, perdón, acá no es más, acá es menos, de 1 menos x, raíz de 1 menos x por e a la x. ¿Bien? Y luego lo vamos en 0. Esto nos va a quedar 2 sobre coseno cuadrado de 0, ¿sí? Coseno cuadrado de 0 directamente, 2 por 0 es 0, más logaritmo de 3 por 3 a la 0 menos 1 por 0, o 2 por 0 si quieren, menos 1 medio por 1 sobre la raíz de 1 menos 0 por e a la 0 menos 1 menos 0 por e a la 0. ¿Bien? Coseno de 0 es 1, así que esto nos queda 2 sobre 1, 2. Este término se anula porque estamos multiplicando por 0, menos, y acá nos queda 1 medio por 1, así que menos 1 medio. Bien, y acá nuevamente nos queda 1 menos 1. Sí, ¿no? ¿Está bien? Menos 1. Bien. No, acá hay algún error en algún lado. No lo estoy encontrando. Sí, me faltó algo en estas derivadas. Acá, en esta primera derivada. Me faltó algo. Fíjense, cuando yo hago la derivada de raíz de 1 menos x, ¿sí? Hago 1 medio por 1 menos x elevado a la menos 1 medio, pero me faltó que lo de adentro no lo derivé, no apliqué ahí la regla de la cadena, ¿sí? Hacemos esta derivada. Me faltó derivar 1 menos x. La derivada de 1 menos x es menos 1, me faltó eso.
¿sí? Entonces acá me va a quedar un más, acá me queda un más, acá me queda un más. Ahí está. Bien, haciendo estas cuentas, esto nos da 3 medios. ¿Sí? 2 menos 1, 1, más 1 medio, 3 medios. Por lo tanto, la recta tangente en x igual a 0 es y menos 1 medio, menos 2 tercios, allá arriba, menos f en 0 hará menos 2 tercios, así que acá podemos poner más 2 tercios, igual a f' en 0, que es 3 medios, por x menos 0, o sea, por x. Bien, esta es la ecuación de la recta tangente. Si la quieren dejar en forma explícita, pueden pasar restando el 2 tercios para que les quede la ecuación en forma explícita, despejando la i. Si Profe, no, es tengo válido. Sí, una duda. sí, En f' al comienzo usted deriva y pone el secante al cuadrado de 2x. Bien, hasta ahí sí, estoy. Después en sí. el siguiente paso puso 2 sobre coseno al cuadrado. ¿El coseno de dónde salió? Ahí me perdí. De la definición de secante, Ah, ok. la secante es 1 sobre coseno. Ah, listo. Gracias. De ahí, de nada. Más que nada porque es, o sea, para cuando uno después evalúa, piensa en el coseno, más que en la secante. Pero es lo Sí, mismo. sí. Bien, muy bien. Bueno, vamos entonces ya a los últimos. ¿Sí? Ejercicio 5 nos pide encontrar la ley de la función f sabiendo que la segunda derivada de f tiene esta forma, f en 1 vale 1 y f' en 1 vale 2. Entonces, teniendo f 2' de segunda en x, que tiene esa forma, como vamos a tener que buscar una antiderivada, lo que hacemos es escribirla o pensarla como x más x a la 1 medio. Bien, conviene. Entonces sabemos que f' de x lo podemos escribir como la integral de esta función, ¿sí? Diferencial de x. Bien, entonces, sabemos encontrarla, ¿no? Porque vamos a buscar una antiderivada para cada uno de estos términos. Y nos tenemos que acordar que todo eso después tenemos que agregar una constante. Entonces, para x, sabemos que su antiderivada es x al cuadrado sobre 2. O sea, le sumo 1 a su exponente y lo divido por ese valor. Más x a la 1 medio más 1, que es 3 medios, ¿sí? Dividido 3 medios. Más una constante c. Esto lo podemos reescribir como x al cuadrado, si quieren le podemos poner el 1 medio acá, en lugar de dividir por 2, es lo mismo, más, y esto, para que no me queden tantas razones, 2 tercios por x a la 3 medios, más esa constante c. Ahora bien, como sabemos que f' en 1 vale 2, entonces evaluar todo esto en 1 vale 2, es decir, 1 medio por 1 al cuadrado más 2 tercios por 1 a la 3 medios más c me tiene que dar 2. Entonces, esto es 1 medio por 1 más 2 tercios por 1. 1 medio más 2 tercios más c igual a 2. Despejamos c, o sea, resto 1 medio y resto 2 tercios. ¿Sí? Haciendo la cuenta, esto nos da 5 sextos. Por lo tanto, f' de x es 1 medio por x al cuadrado más 2 tercios por x a la 3 medios más 5 sextos. Entonces ahora, para encontrar la función f, vamos a buscar la integral de esta derivada. Entonces, nuevamente, dejamos las constantes donde están y el x al cuadrado va a ser su antiderivada x al cubo sobre 3. Más, dejo el 2 tercios ahí adelante,
x a la 3 medios, le sumo 1 a ese 3 medios, ¿sí? Nos queda 5 medios sobre 5 medios, más 5 sextos por x, más otra constante, ¿sí? Le puedo poner C1 y C2, o le puedo poner otra letra, supónganse que le pongo D. Bien, la letra que quieran. Bien, entonces, como f en 1 vale 1, acá, bueno, acá nos faltó si quieren reescribirlo como 1/6 por x al cubo más, acá nos quedaría, este 5 medios es lo mismo, o sea, dividir por 5 medios es lo mismo que multiplicar por 2/5, ¿bien? Así que nos queda 4 quinceavos por x a la 5 medios, más 5 sextos por x más esa constante que llamamos d. Entonces, ahora sí. Si f en 1 vale 1, significa que 1/6 por 1 al cubo más 4 quinceavos por 1 a la 5 medios más 5 sextos por 1 más d, todo esto da 1. Por lo tanto, d sale de despejarlo, va a quedar 1 menos, como todo esto, hacer 1 al cubo, 1 a la 5 medios, multiplicar por 1, nos quedan estos mismos, esas mismas constantes que estaban ahí multiplicando, así que directamente las paso restando. Bien, esto nos queda, haciendo las cuentas, después chequeé, menos 4 quinceavos. Por lo tanto, la función f de x es esta que teníamos acá, reemplazando la d por menos 4 quinceavos. O sea, 1/6 por x al cubo más 4 quinceavos por x a la 5 medios más 5 sextos por x menos 4 quinceavos. Bien. ¿Sí? Ahí encontramos entonces la ley de la función que nos pedían. Si no hay ninguna duda, paso al último. No, profe. Bueno, paso. Bien, el último ejercicio nos pide escribir una aproximación de orden 3 de la función g de x igual a coseno de x con centro en a igual a 0 y utilizarla para aproximar el valor de coseno de 0,2. Bien, si me está pidiendo una aproximación de orden 3, ¿sí? Lo que nos está pidiendo es un polinomio de orden 3, de grado 3, ¿sí? A eso se refiere. Nosotros vimos distintas maneras de aproximar, ¿bien? Y en particular, con los polinomios de Taylor, vimos que podemos obtener un polinomio de Taylor del grado que queramos, ¿sí? Bueno, si nos está pidiendo orden 3, es de grado 3. Entonces, tenemos que la función g es coseno de x. Y estamos considerando el a igual a c. Entonces, para armar el polinomio, necesito las derivadas de la función y evaluarlas en 0. E incluso la función g también la necesito evaluar en 0, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar buscando el polinomio de grado 3 de esta función g, ¿sí? Con a igual a 0 de x. Bueno, no sé si todos lo escriben así, hay distintas maneras de escribir esta notación, pero bueno, lo importante es de ponerle algún nombre para saber que nos estamos refiriendo al polinomio de Taylor de grado 3, ¿sí? Un error común que se vio en en las correcciones del otro día es que muchos a esto le llamaban L de X, ¿sí? Y por lo general, la L de X la dejamos para la linealización, que es el polinomio de Taylor de grado 1, ¿bien? Entonces, por ahí esa no es la notación más adecuada porque puede prestar a confusión, pero bueno, si lo escriben de otra manera, está bien siempre y cuando quede claro a qué nos referimos. Esto es, entonces, g en 0, ¿sí? Sería por x a la 0 sobre 0 factorial, más g' en 0 por x menos 0 a la 1 sobre 1 factorial, más g segunda en 0
por x menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial, más g tercera en 0 por x menos 0 al cubo sobre 3 factorial. ¿Sí? Este sería el polinomio que estamos buscando. Entonces necesitamos todos estos datos. Vamos primero con g en 0. G en 0 es coseno de 0, que vale 1. G', hacemos G' en x, después lo evaluamos en 0. G' de x es la derivada del coseno, o sea, menos seno de x. Y si la evaluamos en 0, sería menos seno de 0, que es 0. G segunda es la derivada de menos seno de x, o sea, es menos coseno de x. Evaluándola en 0, nos queda menos coseno de 0, que vale menos 1. Estoy menos ahí. Bien. Y la tercera derivada va a ser menos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, o sea, menos y menos nos queda seno de x. Entonces, esa tercera derivada evaluada en 0, nos queda seno de 0, que vale 0. Entonces, con todos estos datos, ahí sí nos armamos el polinomio. Que ya tenemos ahí escrito cómo queda, así que nos queda reemplazar nada más. G en 0 vale 1, más G' vale 0. Y que ya ni siquiera tiene sentido escribir lo que sigue, pero bueno, si quieren lo ponemos. X a la 1 sobre 1 factorial, más G segunda es menos 1 por X al cuadrado sobre 2 factorial, más la tercera derivada de G es 0 por X al cubo sobre 3 factorial. O sea que en definitiva esto nos queda 1 menos X al cuadrado sobre 2, porque 2 factorial es 2 por 1, nos queda 2. ¿Sí? Y nosotros sabemos que este polinomio, cuando estamos cerquita del a igual a 0, es aproximadamente el coseno de x. ¿Sí? Con x cercanos a 0. ¿Bien? Vale esta aproximación. Por lo tanto, si yo quiero aproximar el coseno de 0,2, voy a decir que esto es aproximadamente evaluar mi polinomio en 0,2. O sea, es aproximadamente este polinomio en 0, en 0,2. ¿Bien? Y el polinomio evaluado en 0,2 es 1 menos 0,2 al cuadrado sobre 2. Ya hacemos la cuenta. ¿Sí? Nos va a quedar 1 menos 0,04 sobre 2. Y haciendo la división, que es 0,02. 1 menos eso, nos queda que esto es 0,98. Bien, acá estoy poniendo el igual porque lo que estoy haciendo es calcular el polinomio de Taylor y me da exactamente 0,98. El aproximado está acá. Porque en definitiva, ¿qué estoy diciendo? Que el coseno de 0,2 es aproximadamente 0,98. Si quieren lo escribimos acá para que quede claro. Bien, y lo que usamos para hacer esta aproximación es el polinomio de grado 3 de la función, ¿sí? Centrado en a igual a 0. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran que veamos, No, profe. que veamos. Profe, perdón. No, Sí. está bien. Habla. El factorial, cuando está haciendo el Taylor, ¿da lo mismo que lo ponga abajo de G' o X menos 0? Sí, porque estamos ahí multiplicando, no pasa nada. Incluso lo podría poner así, mira, a ver, lo puedo poner que abarque a todo incluso. Lo puedo poner así. Claro. Bueno, no al más, obviamente, al más no. Pero sí, porque
sea, estoy multiplicando y dividiendo, no importa, incluso lo podría poner hasta adelante, podría poner 1 sobre 1 factorial por g' en 0 por x a la 1, ¿sí? Pero Claro, por propiedades siempre lo mismo. o sea, por conmutativa, digamos. Sí. Bien, Listo, gracias, profe. de nada. Sí, Clara. No, iba a preguntar lo mismo y después iba a decir que es entendible el parcial, pero por ahí la forma de resolverlo es lo que a mí me llama siempre la atención. Por eso había Ajá, preguntado antes eh, cómo ponerlo de la función por corrimiento y esas cosas, porque yo lo pongo mal. claro. ¿Y qué pasó ahí, por ejemplo? ¿Qué habías escrito? O sea, ¿te había quedado bien la gráfica? No, yo lo resuelvo. Sí, me queda todo bien. O sea, la profesora siempre me dice, no, sí, tenés todo bien, pero lo escribís Ajá. mal. Por Ah, eso claro. me uní a la clase. Bien, no, Así que está gracias. perfecto. Siempre traten eso de que quede claro, o sea, de mostrar todo el procedimiento, todo lo que van pensando, de hacerlo paso a paso, porque a veces uno en el apuro también, porque hace por ahí cosas mentalmente, no escribe ciertas cosas, escribe directamente el resultado y capaz lo pensaron bien.